A las 8:34 a.m. hora estándar del este 22 de febrero de 2026, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se presentó ante los medios en Bruselas para confirmar lo que múltiples fuentes habían reportado desde la noche anterior. Canadá ha solicitado formalmente que la OTAN active el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, la disposición que permite a los Estados miembros convocar consultas cuando consideran que su integridad territorial, independencia política o seguridad están amenazadas. Esta es apenas la séptima vez en los 77 años de historia de la OTAN que se invoca el artículo 4 y la primera en la que un país lo solicita debido a preocupaciones sobre otro miembro de la alianza. Canadá no menciona explícitamente a Estados Unidos en su solicitud formal. Sin embargo, diplomáticos, analistas de defensa y periodistas especializados comprenden perfectamente el mensaje. Canadá se siente amenazado por la retórica y las acciones de la actual administración estadounidense y quiere que la alianza discuta formalmente lo que eso significa para la seguridad colectiva. No se trata de un gesto simbólico ni de un teatro diplomático. Canadá está activando el mecanismo de consulta más serio disponible dentro de la OTAN y las implicaciones para la relación Estados Unidos-OTAN, para la seguridad norteamericana y para todo el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial son enormes. En este análisis voy a explicar exactamente qué implica el artículo 4 y por qué la invocación de Canadá es histórica. Revelaré lo que Canadá solicita específicamente a la OTAN en términos de consultas de defensa y apoyo potencial. Mostraré las reacciones de otros miembros de la OTAN y por qué muchos apoyan silenciosamente la iniciativa canadiense. Explicaré por qué esto coloca a Estados Unidos en una posición imposible, donde cualquier intento de defensa solo empeora la situación. Finalmente, presentaré 3 escenarios sobre el futuro de la OTAN, incluyendo el peor caso, la fractura de la alianza y el colapso de la arquitectura de seguridad occidental. Ahora expliquemos qué es el artículo 4, porque la mayoría conoce el artículo 5, la cláusula de defensa colectiva de la OTAN, pero el artículo 4 es menos famoso y, en ciertos aspectos, más relevante. El artículo 4 establece que los países miembros deben consultarse siempre que alguno sienta que su integridad territorial, independencia política o seguridad está amenazada. No activa una respuesta militar automática como el artículo 5. Su función es exigir que la OTAN tome en serio la amenaza, convoque consultas formales y discuta cómo actuar. Hasta ahora, el artículo 4 se había invocado solo 6 veces. Turquía lo activó en 2003 antes de la guerra en Irak y nuevamente en 2012 durante la guerra civil en Siria. Polonia y otros miembros de Europa del Este lo hicieron en 2014 tras la anexión de Crimea por Rusia. Turquía volvió a invocarlo en 2015 después de incidentes fronterizos con Siria y en 2020 tras la muerte de soldados turcos a manos del régimen sirio. Todas las invocaciones previas se referían a amenazas externas: Rusia, Siria, inestabilidad regional. La solicitud de Canadá es fundamentalmente diferente. La amenaza que cita no es externa, es Estados Unidos. Aquí el texto clave de la solicitud canadiense, cuidadosamente redactado. El gobierno de Canadá solicita consultas bajo el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte respecto a desarrollos que amenazan la seguridad y estabilidad de Canadá en el área del Atlántico Norte. Específicamente, Canadá busca consultas sobre declaraciones y acciones de un Estado miembro de la OTAN que cuestionan la soberanía canadiense, amenazan la seguridad económica del país y proponen la desarticulación de acuerdos bilaterales de defensa que son fundamentales para la seguridad norteamericana. Aunque no se menciona a Estados Unidos, se hace referencia a publicaciones de Truth Social de Trump sugiriendo que provincias canadienses se unan a Estados Unidos y a sus amenazas de revisar el acuerdo NORAD. La solicitud continúa.
Canadá considera que estos desarrollos representan un desafío sin precedentes a los principios de respeto mutuo y seguridad colectiva que sustentan la alianza. Canadá solicita que los miembros de la OTAN consulten sobre cómo debería responder la alianza cuando un Estado miembro amenaza a otro. A continuación, Canadá enumera 3 demandas específicas. La OTAN debe emitir una declaración formal reafirmando la soberanía e integridad territorial de todos los miembros y condenando cualquier declaración o acción que cuestione esos principios. Los comités de planificación de defensa de la OTAN deben revisar las implicaciones de seguridad de cualquier inestabilidad en los acuerdos de defensa norteamericanos y discutir planes de contingencia si NORAD se debilita o se disuelve. Explorar si la OTAN puede proporcionar intercambio de inteligencia y coordinación defensiva suplementaria para compensar posibles reducciones en la cooperación entre EU y Canadá. No son demandas menores. Canadá está básicamente obligando a la OTAN a elegir entre reafirmar la soberanía canadiense, lo que implícitamente condena las declaraciones de Trump, o permanecer en silencio, enviando la señal de que la alianza tolera amenazas entre miembros. Suscríbete ahora, porque lo que voy a mostrar a continuación es la evidencia de que otros miembros de la OTAN apoyan la solicitud de Canadá y de que Estados Unidos se está quedando aislado dentro de su propia alianza. Primer recibo, la posición del Reino Unido. El secretario de Defensa británico, John Healey, emitió un comunicado esta mañana afirmando: el Reino Unido apoya la solicitud de Canadá para consultas bajo el artículo 4. Todos los miembros de la OTAN merecen que se respete su soberanía. Consideramos que estas consultas son necesarias y apropiadas. Esto significa que Reino Unido, el aliado militar más cercano de Estados Unidos, respalda públicamente la posición canadiense frente a Washington. Segundo recibo, la respuesta europea. Francia, Alemania y los Países Bajos emitieron un comunicado conjunto declarando: apoyamos las consultas bajo el artículo 4 y consideramos que la alianza debe abordar cualquier acción que genere incertidumbre sobre el respeto mutuo entre miembros. 3 potencias europeas clave se alinean con Canadá. Tercer recibo, el cálculo de Europa del Este. Polonia, los estados bálticos y otros miembros de Europa del Este enfrentan una situación delicada. Dependen de la presencia militar estadounidense para disuadir a Rusia, por lo que son reacios a criticar abiertamente a Washington. Sin embargo, según fuentes diplomáticas, en privado advierten a otros miembros que si Estados Unidos puede amenazar la soberanía canadiense, ¿qué les impide abandonar Europa del Este cuando les convenga? Sus garantías de seguridad desde Washington empiezan a parecer menos confiables. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia ofreció un comunicado cuidadosamente redactado. Polonia apoya el diálogo dentro de la OTAN sobre todos los asuntos de seguridad y considera que el principio de soberanía se aplica por igual a todos los miembros. Ese es el lenguaje diplomático. Estamos con Canadá, pero no podemos decirlo en voz alta. Cuarto recibo, la posición de Turquía. Turquía, que ha invocado el artículo 4 más que cualquier otro país, emitió un comunicado diciendo que comprende las preocupaciones de Canadá y apoya el proceso de consulta. Turquía y Estados Unidos han tenido tensiones históricas y ven la iniciativa canadiense como una validación de que el artículo 4 es una herramienta legítima cuando cualquier miembro se siente amenazado, incluso por otro miembro. Esto coloca a Estados Unidos en una posición imposible. Si participa en las consultas del artículo 4 y las toma en serio, reconoce implícitamente que Canadá tiene preocupaciones legítimas respecto al comportamiento estadounidense. Eso implica que las amenazas y la retórica de Trump son suficientemente graves como para constituir un riesgo para un aliado, lo que socava la credibilidad de EU en toda la alianza. Si EU se niega a participar o desestima las consultas como ilegítimas,
está rechazando el marco del Tratado de la OTAN y enviando la señal de que las reglas de la alianza no se aplican a su país. Esto acerca a otros miembros a Canadá y aleja a EE-UU. Si intenta bloquear las consultas, algo que teóricamente podría hacer dado que la OTAN funciona por consenso, confirma el argumento de Canadá de que Estados Unidos actúa como amenaza en lugar de como socio. No hay una opción buena para Washington. Cada respuesta empeora la situación. ¿Qué ocurrió en las horas posteriores a la confirmación de la solicitud canadiense por parte de la OTAN? La Casa Blanca emitió un comunicado a las 9:47 a.m. calificando la solicitud de absurda y ofensiva. El texto decía: Estados Unidos ha sido la columna vertebral de la OTAN durante 77 años. Hemos defendido a nuestros aliados, financiado la alianza y proporcionado seguridad que ha mantenido a Europa y Norteamérica seguras. La solicitud de Canadá es un truco político diseñado para distraer de su economía en declive y liderazgo débil. EU no va a dignificar este sinsentido con un compromiso serio. Este comunicado fue criticado de inmediato por diplomáticos de la OTAN como insensible y contraproducente. Al calificar la solicitud de absurda, Estados Unidos desestima un procedimiento legítimo de la alianza. Al negarse a involucrarse de manera seria, demuestra que no respeta los procesos de toma de decisiones de la OTAN. A las 11:15 a.m., el Pentágono emitió un comunicado notablemente distinto al de la Casa Blanca. El Departamento de Defensa valora su asociación con Canadá y con todos los aliados de la OTAN. Estamos comprometidos con la defensa de Norteamérica y con la alianza. Participaremos de manera constructiva en cualquier consulta solicitada conforme a las disposiciones del Tratado de la OTAN. El Pentágono contradice directamente a la Casa Blanca. La cúpula militar entiende que las preocupaciones de Canadá sobre NORAD y cooperación defensiva son serias y que desestimarlas amenaza la seguridad nacional estadounidense. La división entre el Pentágono y la Casa Blanca evidencia que, incluso dentro del gobierno de EU, no existe consenso sobre cómo manejar esta situación. La reacción del Congreso ha estado dividida siguiendo la misma línea que la votación de ayer. Los 12 senadores republicanos que se opusieron a la política de Trump sobre Canadá emitieron un comunicado conjunto. Apoyamos las consultas de la OTAN y creemos que la alianza debe abordar las preocupaciones planteadas por cualquier miembro. Canadá es un aliado vital y merece ser escuchado. Los líderes demócratas fueron más allá. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, declaró: la solicitud del artículo 4 por parte de Canadá es resultado directo de la retórica irresponsable del presidente. Esta administración ha dañado nuestra alianza más importante y ha socavado la seguridad nacional. El presidente debería disculparse con Canadá y con la OTAN. Lo que Canadá busca con esta iniciativa es más estratégico de lo que parece. Canadá sabe que las consultas bajo el artículo 4 no resultarán en acción militar de la OTAN ni en sanciones contra Estados Unidos. Ese no es el objetivo. La intención es internacionalizar la disputa entre EU y Canadá, transformándola en un asunto de la OTAN en lugar de un conflicto bilateral. Al invocar el artículo 4, Canadá obliga a cada miembro de la OTAN a tomar posición. Apoyan el principio de que la soberanía de los Estados miembros debe ser respetada o permanecen en silencio y de manera implícita respaldan las amenazas de Trump. La mayoría de los miembros apoyarán la soberanía, porque si no lo hacen, su propia integridad territorial quedaría en cuestión. Cada declaración de apoyo que Canadá reciba fortalece su posición y debilita la de Estados Unidos. Canadá también se prepara para un futuro post-Trump. Si Trump pierde las elecciones de mitad de mandato de 2026 o las presidenciales de 2028, Canadá quiere un registro que demuestre que defendió los principios de la alianza mientras Estados Unidos, bajo Trump,
los violaba. Esto facilitará que futuras administraciones estadounidenses puedan reparar la relación distanciándose de las acciones de Trump. Tres escenarios posibles para el futuro de esta crisis. Escenario 1. Presión de la alianza fuerza un retroceso estadounidense. La OTAN lleva a cabo consultas del artículo 4 durante las próximas 2 semanas. Miembro tras miembro expresa apoyo a Canadá y preocupación por la retórica de EE. La presión política se vuelve abrumadora. Trump, enfrentando aislamiento dentro de la OTAN y la rebelión de senadores republicanos, emite una declaración asegurando que nunca tuvo intención de cuestionar la soberanía canadiense y que NORAD continuará sin cambios. Canadá acepta la declaración. Las consultas concluyen con una declaración de la OTAN reafirmando la soberanía de los miembros. La crisis se desactiva, pero la credibilidad de Estados Unidos dentro de la OTAN queda permanentemente dañada. Escenario 2. División de la alianza. Estados Unidos se niega a tomar en serio las consultas. Trump intensifica su retórica. Los miembros de la OTAN se dividen en dos bloques, los que priorizan la relación transatlántica con EU y permanecen en silencio, y los que priorizan los principios de la alianza y apoyan a Canadá. La OTAN queda paralizada por la división interna. Las decisiones futuras requieren elegir entre las posiciones de Estados Unidos y Canadá. La efectividad de la OTAN como organización de defensa unificada colapsa. Rusia y China aprovechan la división para avanzar en sus intereses, conscientes de que Occidente ya no puede coordinarse eficazmente. Escenario 3. Realineamiento canadiense. Durante las consultas del artículo 4, los miembros europeos de la OTAN ofrecen a Canadá mayor cooperación defensiva, intercambio de inteligencia y garantías de seguridad explícitamente separadas de los acuerdos con EU. Canadá comienza a reorientar sus relaciones de defensa hacia Europa y a reducir su dependencia de Estados Unidos. Incrementa su gasto en defensa para disminuir la dependencia de capacidades estadounidenses. Con el tiempo, Canadá se convierte en un miembro de la OTAN más alineado con Europa que con Norteamérica. EU pierde a su aliado geográfico más importante y enfrenta un entorno estratégico donde su frontera norte ya no es confiablemente amiga. Este escenario se desarrolla en años, pero las consultas del artículo 4 marcan el inicio del proceso. Actualmente observo tres indicadores clave. Si la OTAN programa formalmente las consultas del artículo 4 dentro de la próxima semana, si más miembros emiten declaraciones públicas apoyando a Canadá y si Trump intenta moderar su retórica sobre la soberanía canadiense. Canadá acaba de comunicar a la OTAN que se siente amenazado por Estados Unidos. Esa frase debería ser imposible. EU y Canadá han sido los aliados más cercanos durante más de un siglo, pero está ocurriendo. La forma en que la OTAN responda determinará si la alianza sobrevive a esta crisis intacta o si estamos presenciando el principio del fin de la seguridad occidental tal como la conocemos.